Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. La situación en el campo no se ve sencilla, máxime el conflicto en Medio Oriente, que va a encarecer muchos insumos, entre ellos el fertilizante. Con el cambio climático, la sequía se mantiene como rival y la política agropecuaria del gobierno de Claudia Sheinbaum pues no ayuda. Hay pocos apoyos y SADER no tiene presupuesto. Para los cañeros la situación tampoco es fácil. Hay un entorno de descapitalización ya que las cotizaciones del azúcar han caído con un tipo de cambio sobrevaluado. Además, en lo que es el mercado de exportación a Estados Unidos, se fijaron cupos y lo que compran nuestros socios se ha reducido ostensiblemente. En cambio, la fructosa desde Estados Unidos mantiene su presencia y bueno, pues hay una situación de asimetría comercial. Hoy nuestro invitado es Carlos Blacayer, él es el presidente de la Unión Nacional de Cañeros. ¿Qué horizonte se visualiza en las negociaciones del TEMEC para el rubro azucarero? ¿Qué tanto podría mejorar la situación para el azúcar que genera en el país 2.2 millones de empleos en más de 270 municipios? Lo invito a que nos acompañe. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre, un verdadero placer, ¿eh? Gracias, Alberto, igualmente por invitarnos y sobre todo por tu preocupación siempre por los temas del sector un gusto del azúcar y de la caña. Contigo para conocer el tema de la caña de azúcar, que entiendo pues es una situación difícil como el resto de la situación que vive el campo mexicano, con aprietos bastante serios en cuanto a costos, la rentabilidad del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, hoy en México estamos enfrentando un factor de excedentes, yo le llamaría artificiales, porque la importación de fructosa a nuestro país, fructosa norteamericana, elaborada con maíz transgénico, se utiliza en nuestro país y desplaza al azúcar nacional. O sea, tenemos un excedente, digamos, artificial, que por otra parte Estados Unidos restringe el que México le pueda exportar y por lo tanto nos genera la única opción de ir a mercado mundial, que es un mercado de excedentes que, como hemos comentado en muchas ocasiones, no paga ni reconoce siquiera los costos de producción. ¿Cuánto importamos de fructosa, de jarabe de azúcar para la producción de muchos insumos, muchos productos manufacturados? México era un país que no utilizaba fructosa a la firma del Tratado Comercial en el año 94 y en los últimos ciclos ha estado importando más de 1.200.000 toneladas. Ha venido creciendo esto consistentemente. Y por otra parte también se importa maíz norteamericano que se transforma en México también en fructosa. Entonces, en general, la fructosa hoy conlleva alrededor del 30% del consumo de edulcorantes calóricos en nuestro país. Total, del mercado total, 30%. El 30%, entre la fructosa que se hace en México y la fructosa importada. Entiendo que se llegó a exportar más de 1 millón de toneladas al año, pero luego se impusieron cuotas de exportación y entiendo, Carlos, que ha venido bajando de manera precipitada, ¿no? El diseño de la agroindustria mexicana se hizo en el marco del Telecan, buscando que hubiera una complementariedad de mercado regional de edulcorantes. Y efectivamente México pasa de poder exportar todo su excedente al mercado norteamericano a una restricción en base a las demandas por dumping y subsidios, en las que nos establece Estados Unidos un cupo estricto, reglamentado y bajo una serie de características que no son muy favorables para México. Ese cupo, que efectivamente se estimaba podía andar en el rango de las 800.000 a 1 millón de toneladas, en este último ciclo que estamos actualmente, la zafra 25-26, no llega a las 200.000 toneladas y la perspectiva es que se reduzca... En este 2026... Hacia 27, y hacia 27 puede ser mucho menos, mucho menor. Entonces, hay una inequidad en el trato comercial. O sea, los americanos traen uno punto y tantos millones de endulcorante, jarabe de azúcar. Así es. Y los mexicanos nada más podemos exportar ya 200.000 toneladas, ¿no? Y con las, vamos a decir, paradójicamente, siendo Estados Unidos un país deficitario, termina exportándole edulcorantes a México, no solamente fructosa, también azúcar norteamericana se introduce a nuestro país, y México, siendo un país superavitario, no puede colocar su excedente en el mercado norteamericano. ¿Qué nos genera? Tener que colocarlo en el mercado mundial a precios de remate. Carlos, la negociación del tema va a ser bastante complicada. ¿Qué perspectiva estás viendo en ese escenario? ¿Crees que haya voluntad de Estados Unidos con la presión de los azucareros de Estados Unidos que han sido bastante fuerte?
¿Cómo sientes el panorama? Pues bueno, sabemos que el tema, el peso político de los sectores rurales norteamericanos es muy pesado, es muy fuerte en Washington. Sin embargo, también aquí hemos externado a nuestro gobierno, al secretario Verdeguer, al secretario Ebrard, a la propia presidenta de la República, la inequidad, la falta de reciprocidad y el grave daño que se está ocasionando en una importante actividad como es la caña de azúcar, que tenemos más de 2 millones de empleos directos e indirectos en este sector, alrededor de 900,000 hectáreas en el cultivo, 15 estados de la República, 270 municipalidades donde se perciben ingresos a partir de la caña de azúcar. De esta forma, si no se resuelve este problema de inequidad, de falta de reciprocidad, y las cosas quedan como están, el daño a la agroindustria es sumamente grave. Y por una parte creo que el gobierno federal ha atendido los reclamos que hemos planteado tanto el sector cañero como el industrial en materias de problemas estructurales. Por ejemplo, la imposición o la corrección del arancel a la importación, que está vigente desde noviembre del año pasado, 2025, pues ha sido un factor importante para quitar esa Sí, porque hubo importaciones desde el sur, desde Centroamérica hacia México, ¿verdad? Las condiciones del dólar débil o el peso fuerte, el mercado internacional muy barato, generaban condiciones para que México fuera inundado con azúcar importada. Este arancel corrige eso. Pues los cañeros no están en una isla, ¿verdad? O sea, forman parte de la problemática que vive el campo mexicano, en donde pues, los subsidios han sido muy focalizados, políticas populistas, no necesariamente hay los apoyos necesarios. Y entiendo que hay un problema de descapitalización. Ahora con la guerra, pues, el tema de la inflación se va a disparar. ¿Cómo ves el panorama? Muy crítico. La economía de los productores de caña, sufrimos una caída de 30% en la zafra 23-24. En la 24-25 se acentúa esa caída nuevamente, y esta zafra pues vemos todavía un riesgo de un 6 o un 7% adicional de caída en el precio de la materia prima caña de azúcar. Entonces, esta es una situación que coloca a los productores en un nivel de pérdida de ingresos cercano al 40%, versus el momento que tuvimos en la zafra 22-23, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay una pérdida de ingresos, hay una pérdida de economía real, que está afectando fuertemente a la actividad. La fuente principal de problema es la inequidad que México está viviendo en el tratado comercial. ¿La guerra qué tanto afectará, digamos, los insumos? Por ejemplo, el combustible. Bueno, el precio del combustible ya estamos viendo una elevación, particularmente en el diésel, que es un insumo fundamental en la agricultura, no se diga en la caña de azúcar. También estamos observando un incremento en los fertilizantes. Este factor logístico del Medio Oriente afecta pues, y pone tensión a toda esta situación. Y vemos con preocupación que los costos no respetan las condiciones de mercado, ¿no? Sí, y luego el precio internacional de la caña, entiendo, ha bajado, ¿no? Sí, el mercado mundial está en niveles muy bajos. O sea, digo, puede estar todavía más abajo o puede moverse hacia arriba, pero ahorita el panorama global del azúcar en el mercado mundial es de precios bajos, estancados en el nivel que se encuentran, y de alguna manera no se ve o no se avisora una situación pronta de corrección. ¿Qué tanto ayuda el gobierno al precio de ustedes para que puedan tener cierta mejora o cierta rentabilidad? Bueno, no, la caña de azúcar no percibe ningún tipo de subsidio de carácter directo. Los productores de caña, al igual que otros ciudadanos mexicanos, acceden a programas sociales desvinculados de la producción de caña, y se accede solamente al programa de producción para el bienestar, que es un esquema que no está asociado a la productividad del campo. Realmente es un programa social que apoya al segmento de productores de caña de azúcar como de otras ramas de producción, pero no es un apoyo directo. Creo que por parte del gobierno federal el esquema arancelario es un factor que define en sentido positivo, pero yo creo que sí se requiere que el gobierno mexicano, en la renegociación del tratado comercial, ponga la pierna fuerte para que se devuelva, en el marco del tratado comercial entre México y Estados Unidos para edulcorantes, equidad, reciprocidad, algún tipo de política espejo, porque cada tonelada de fructosa que viene al país y que consumimos los mexicanos o consumen los mexicanos,
termina siendo tonelada de azúcar que tiene que ir al mercado mundial con una grave pérdida. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo recíproco, política espejo, y ojalá que se logre ese entendimiento, que además sabemos bien que el tema maíz, el tema fructosa, pues son sensibles en Estados Unidos y creo que pueden ser cartas muy importantes para el gobierno mexicano en todo el ambiente de la negociación. ¿Ves el riesgo de la desaparición de muchos productores de caña, la reconversión hacia otros productos? Bueno, el problema que tenemos en nuestro país es que pues, vería yo una pauperización de la economía que la estamos viendo en la generalidad del campo. Entonces, de alguna manera, ¿a qué cultivo o a qué alternativa voltear? No es fácil encontrarlo. No es fácil. Creo que la caña de azúcar se adapta muy bien en amplias regiones de nuestro país. Ha sido un cultivo que ha generado empleo, desarrollo económico, sostenibilidad en las regiones y tendría que seguirlo siendo. No se vale, valga así decirlo, no se vale que el beneficio que estarían obteniendo los maiceros y fructoseros norteamericanos esté pauperizando a amplios sectores de la economía rural de nuestro país. En cuanto a crédito, ¿qué tanto acceden al crédito ustedes? Porque ha habido pues también una caída importante del crédito al campo en general, ¿no? Sí, el financiamiento al campo cañero viene de diferentes fuentes. FIRA Banco de México es un importante actor a través de la banca comercial. Los propios ingenios tienen mecanismos también de financiamiento a través de instituciones financieras, bancarias y no bancarias. O sea, el crédito no es problema, ¿no? No, o sea, ahorita el problema es la incertidumbre. Hoy el problema es la incertidumbre de la recuperación de la inversión para poder pagar los créditos. Entonces, esa es la parte que más nos preocupa a los cañeros. O sea, lo que estoy yo trabajando el día de hoy sea suficientemente redituable para cubrir los costos financieros en su caso, y obviamente la utilidad bien merecida, justa, correcta, que corresponde a cualquiera persona que... Para no tener utilidad, ¿verdad? Que le mete trabajo a su actividad, ¿no? Ahora, ¿sientes que haya posibilidad de lograr, aún poniendo la pierna fuerte, como lo dices, con Estados Unidos, que pues, hay un proteccionismo y van a proteger a su industria a toda costa? Bueno, voy a decir algo que a lo mejor no guste a muchos, pero bueno, esa pierna fuerte también puede ser que edulcorantes quede fuera del tratado comercial. O sea, no por fuerza tenemos que estar allá adentro. O sea, si no se puede resolver la equidad, la reciprocidad, en un momento dado, bueno, pues nosotros como sector cañero no le vemos ninguna ventaja, vemos solamente desventajas de estar en un tratado comercial que no cumple con la finalidad de origen, que era mercados complementarios. Entonces, vuelvo a insistir, Estados Unidos es un país deficitario en azúcar y debería de complementar su necesidad con azúcar mexicana. Sin embargo, la complementa con importaciones de otros países que inclusive pagan arancel y corremos hasta el riesgo de que no solamente sea fructosa la que venga a nuestro país, sino también propia azúcar de remolacha transgénica que pudiera venir a nuestro país. Bueno, pues ahí está el tema, un tema complicado, un tema delicado por el efecto social que tiene la caña de azúcar, los ingenios, etcétera. Pues muchas gracias, Carlos. Estaremos muy pendientes, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias. Sí, definitivamente la negociación del TEMEC para México no será fácil con el proteccionismo de Donald Trump. Habrá muchas presiones de los azucareros de Estados Unidos para cerrar más el paso al azúcar mexicana. En ese contexto, pues está la necesidad de incorporar al análisis el comercio bilateral del jarabe del azúcar como parte del ámbito de endulcorantes. Además, el gobierno de Claudia Sheinbaum no debe ignorar la problemática estructural de un negocio con un importante efecto social. A la fecha se ha hecho poco. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.